Toñi Moreno, una figura indiscutible en el panorama mediático español, cuya presencia en programas de gran calado, tanto en Canal Sur como en cadenas nacionales, certifica una trayectoria profesional marcada por una innegable tenacidad, parece ser hoy el producto de una serie de coyunturas vitales extremas que, lejos de paralizar su avance, actuaron como un poderoso motor. Es plausible inferir que la visibilidad y el éxito cosechado en la actualidad, una mujer que se implica exhaustivamente en cada proyecto, tienen sus raíces directas en una infancia de necesidad, tal como la presentadora ha optado por revelar en el podcast Tengo un plan, ofreciendo una perspectiva cautelosa sobre cómo las carencias económicas pueden modelar una ambición profesional desmedida. El relato de Moreno no es simplemente una anécdota biográfica, sino un estudio sobre la resiliencia y cómo el imperativo de supervivencia económica se transforma en un impulso laboral perpetuo. En este contexto de introspección pública, se postula que el punto de inflexión decisivo ocurrió a una edad extraordinariamente temprana, concretamente a los 14 años. Según la narración de la propia presentadora, la realidad económica de su hogar se hizo palpable y urgente cuando justo antes del inicio de un nuevo curso escolar, su madre se vio obligada a transmitir un mensaje que funcionó como un catalizador definitivo para el resto de su vida. No hay libros para septiembre. Esta concisa declaración, desprovista de drama innecesario, pero cargada de una dureza existencial, parece haber activado instantáneamente una respuesta pragmática y adulta en la joven Moreno. Ella asegura haber reaccionado con una certeza inmediata. Dije enseguida, tengo que trabajar. Se podría argumentar que esta reacción, la de asumir la responsabilidad económica familiar con apenas 14 años, es la manifestación de una madurez prematura, forzada por la ausencia de recursos, un fenómeno sociológico que a menudo se observa en entornos de vulnerabilidad económica. El camino subsiguiente no estuvo exento de riesgos y desafíos, una consideración necesaria al analizar la génesis de su compromiso laboral. El primer intento de subsanar esa falta de recursos, según se recoge en el relato, la llevó a la vendimia, un trabajo conocido por su exigencia física y sus largas jornadas bajo condiciones adversas. Si bien la motivación era clara, costearse el material escolar, la experiencia resultó ser un contraargumento visceral a la viabilidad de esa ruta. Esto no es lo mío, esto es muy duro, reflexionó en su momento. Este revés inicial, no obstante, no provocó la rendición, sino una reorientación estratégica hacia un campo menos extenuante físicamente, pero igualmente demandante, la televisión local de su pueblo, considerada entonces pionera en España. Es plausible inferir que el cambio de la dureza del campo a la incipiente industria comunicativa representa una búsqueda intuitiva de una vía de ascenso social que no dependiera únicamente del esfuerzo físico, un riesgo calculado que a la luz de su trayectoria dio sus frutos. Pero el motor principal de esta incesante necesidad de progresar parece residir en gran medida en el ejemplo de sus padres, lo que sugiere una hipótesis inspiracional central en su desarrollo. Moreno ha destacado que su aspiración fundamental era lograr que sus progenitores pudieran disfrutar de una vida mejor, una meta que se convirtió en una ambición de mayor peso que el mero éxito personal. Su padre, un agricultor, y su madre, una figura de sacrificio superlativo, mantuvieron a la familia a flote mediante una dedicación extenuante. Mi madre ha tenido hasta 3 trabajos para mantenernos. Limpiaba escaleras, cuidaba a un señor y por la noche se iba al hospital para cuidar a un enfermo. Esta visión de padres trabajadores y honrados, enfrentándose diariamente a la precariedad con una ética inquebrantable, parece ser la base sobre la que Moreno construyó su propia identidad profesional. Se podría argumentar que, al crecer en un hogar donde el pluriempleo y el esfuerzo continuo eran la norma, la presentadora interiorizó el trabajo no como una opción, sino como una obligación moral y existencial. Incluso en momentos de crisis extrema, el sacrificio parental fue evidente, como cuando sus padres se vieron obligados a marcharse a trabajar como caseros a un cortijo, dejando a las 3 hermanas solas en el piso, durante un tiempo en el que la comunicación se limitaba a llamadas esporádicas desde una venta cercana.
Este periodo de autonomía forzada, donde Toñi compaginaba su trabajo inicial en televisión con el cuidado de su hermana pequeña, refuerza la idea de que la responsabilidad adulta llegó mucho antes de lo habitual. En última instancia, la gran lección que se desprende de esta fase formativa es que la necesidad, lejos de ser un factor paralizante, fue para Toñi Moreno el pedazo de motor que la impulsó. El sueño de retribuir el sacrificio de sus padres, de poder regalarles satisfacciones materiales, como los 2 coches que pudo comprarle a su padre en vida, demuestra que su ambición no era meramente económica, sino profundamente afectiva y de reparación histórica. Por lo tanto, el éxito actual de la presentadora, su actitud trabajadora y su inmersión constante en nuevos proyectos son consecuencias que, con un alto grado de probabilidad, se entienden mejor no como características innatas, sino como la respuesta prolongada a aquella tarde de sus 14 años, cuando la carencia dictó su primera y más importante lección de vida, la necesidad de trabajar. La necesidad de trabajar, más que un impulso vocacional temprano, se consolida como un imperativo categórico en la biografía de Toñi Moreno. Una de las hipótesis más sólidas para explicar esta tenacidad, tal y como ella misma ha relatado, se sitúa en un diálogo concreto y decisivo con su madre al filo de los 14 años. Este instante, desprovisto de dramatismo superfluo, pero cargado de la cruda realidad económica de la época, parece haber funcionado como el epicentro de su trayectoria profesional. La frase, simple pero demoledora, "No hay libros para septiembre", no era meramente una declaración sobre la dificultad de adquirir material escolar, sino una exposición tácita de la fragilidad financiera que sostenía a la familia. Es altamente probable que en ese instante la joven Toñi experimentara un clic mental, una disrupción en la percepción de su rol dentro del núcleo familiar. Su respuesta inmediata, un "dije enseguida, tengo que trabajar", sugiere que la madurez precoz no fue una elección, sino una adaptación impuesta por las circunstancias. Sin embargo, el camino inicial se presenta lleno de escollos y desvíos no previstos, lo cual matiza cualquier narrativa de éxito inmediato. Antes de la televisión local, el primer contacto con el trabajo fue presumiblemente mucho más duro, la vendimia. Este esfuerzo físico, realizado con el único propósito de costear los materiales escolares, un gesto de autosuficiencia que refuerza la idea de responsabilidad asumida, fue rápidamente descartado por la propia Toñi como muy duro, y esto no es lo mío. Una interpretación sugiere que esta experiencia temprana con el trabajo físico extremo pudo haber consolidado, por contraste, su determinación a buscar un camino profesional basado en sus aptitudes comunicativas. Es decir, la vendimia actuó no solo como medio de financiación, sino como un potente incentivo para la búsqueda de alternativas menos demandantes físicamente, orientándola hacia la televisión local de su pueblo, un entorno, cabe señalar, que para muchos podría haberse considerado inaccesible, o quizás una mera distracción juvenil. Este salto a los medios, no obstante, estuvo plagado de evaluaciones externas y rechazos que pondrían a prueba la resiliencia cimentada por la necesidad. El famoso "no" de Jesús Hermida, una figura que en aquella época representaba el pináculo de la comunicación en España, merece un análisis detenido. Presentarse a 4 castings para ser una chica Hermida era un intento directo de acceder a la élite mediática. La negativa categórica de Hermida, "Señorita, usted no vale para esto", podría haber significado el abandono definitivo para un perfil menos motivado, o con una base de necesidad menos imperiosa. Sin embargo, en el contexto de la hipótesis de la carencia como motor, este rechazo funcionó, probablemente, como un poderoso catalizador. El llanto posterior y el regreso a casa hecha polvo no detuvieron el motor. Más bien, reafirman que la pasión y el sueño eran lo suficientemente fuertes como para superar la humillación profesional. Se puede inferir que la meta no era simplemente ser aceptada en ese momento, sino construir una plataforma que finalmente permitiera el cumplimiento de su propósito original: mitigar las dificultades económicas de su hogar. La verdadera fuerza motriz detrás de la persistencia de Toñi Moreno parece residir en un profundo sentido de gratitud y una deuda emocional, en el sentido más noble,
con sus progenitores. Sus padres, cuyo sacrificio fue ejemplarizado por el padre agricultor y la madre con múltiples empleos, no solo proporcionaron un ambiente de amor, sino un modelo innegable de ética laboral. Una hipótesis fundamental es que la motivación para la excelencia profesional era subsidiaria a un objetivo más noble: mitigar las penurias de quienes se sacrificaron por ella. El relato sobre cómo sus padres tuvieron que irse un tiempo a trabajar como caseros en un cortijo, dejando solas a las 3 hermanas y obligando a Toñi a compaginar su trabajo en la televisión local con el cuidado de su hermana pequeña, ilustra la magnitud del esfuerzo familiar. Este sacrificio, es probable, generó el compromiso ineludible de que, al alcanzar el éxito, la recompensa no sería solo personal, sino compartida. El cierre de este ciclo vital se produce con la capacidad de Toñi Moreno para ofrecerles satisfacciones tangibles, como el regalo de 2 coches a su padre. Es un desenlace que valida la hipótesis inicial. La necesidad de trabajar, nacida de la carencia en un septiembre concreto, se transformó en la capacidad de proveer abundancia, cerrando el círculo de la deuda y transformando una historia de limitaciones en una de profunda realización. En conclusión, la trayectoria de Toñi Moreno sugiere que la resiliencia y el compromiso profesional no siempre surgen de la ambición desmedida, sino, frecuentemente, de una necesidad vital que obliga a superar cada obstáculo. El análisis y el comentario presentados en este video se basan rigurosamente en fuentes públicas y disponibles, representando la perspectiva propia y las interpretaciones de este canal.